Bienvenidos a esta videocolumna, mi opinión, Marius Marcel, escrita y comentada por Mario Alberto Gálvez. En esta ocasión voy a leer para ustedes la columna llamada Del miedo al odio, del gris al negro. Y dice así: Ernesto Zedillo Ponce de León, el mejor títere de los oligarcas, estuvo de visita en México. Llegó atendiendo una invitación de la Asociación Nacional de Banqueros para que diera una conferencia sobre economía liberal. Los oligarcas usan la palabra liberal para que sus actos tengan la apariencia de la bondad, pero economía liberal significa en realidad ganancia a costa de lo que sea. Y el expresidente mexicano aprovechó para criticar a AMLO, lo llamó ignorante por insultar, es decir, por decir sus verdades a los saqueadores del país, y llamar neoliberales a los políticos que no entienden. Ernesto Zedillo llegó a la presidencia, pero no respondió las preguntas que AMLO le sugirió que respondiera a la nación. Ernesto Zedillo llegó a la presidencia de México salpicado de la sangre de Luis Donaldo Colosio. Al terminar el acto proselitista en Lomas Taurinas, Tijuana, un barrio extremadamente pobre, el candidato del PRI a la presidencia de México fue asesinado. Entonces Salinas ordenó a Manlio Fabio Beltrones que se dirigiera hasta aquel lugar para que hablara en privado con el asesino. Y ocurrió un acto de magia. El que disparó fue uno y el que presentó Beltrones como asesino fue otro. Días después, los expresidentes sobrevivientes se reunieron con Salinas de Gortari, que era el presidente en funciones, para proponerle a Fernando Ortiz Arana, entonces presidente del PRI, como sustituto del fallecido candidato. Salinas se enfureció e hizo que vieran un video en el que Colosio dice que en caso de que le ocurriera algo, quien debería suplirlo es su coordinador de campaña. Y el coordinador de la campaña política de Colosio era el que de política sabía menos, Ernesto Zedillo. De esa manera Salinas impuso a Zedillo. ¿Por qué Zedillo era el coordinador de campaña de Colosio? Porque Salinas se lo impuso a Colosio. Un mes después de ser investido como presidente del país, Zedillo hizo unos movimientos financieros sobre la economía que Salinas de Gortari le dejó en crisis, sabiendo que causaría pérdidas a los empresarios, y avisó a sus amigos para que sacaran su dinero del país. De esa forma Zedillo provocó una de las peores crisis porque, además de que causó fuga de capitales, dañó la economía de millones de mexicanos y de los inversionistas gringos. De la noche a la mañana, decenas de millones de mexicanos se quedaron sin negocio, sin trabajo, sin casa y sin cuenta bancaria. Los gringos decidieron defender su dinero, se quejaron con el presidente Bill Clinton y este reclamó a Zedillo por no haberle avisado a los empresarios gringos para que pusieran su dinero a salvo. Ernesto Zedillo, para pagar a los empresarios gringos sus pérdidas, hipotecó Pemex a cambio de $50,000 millones. Solamente utilizó $25,000 millones de dólares, regresó los $25,000 millones restantes, pero de todas maneras le cobraron los intereses completos. Después, Zedillo creó el FOBAPROA para rescatar a los empresarios y a todos los que estos invitaron. Bueno, hasta Roberto Madrazo fue rescatado. La bolsa del FOBAPROA comenzó siendo de 125,000 millones de pesos y terminó siendo de 1 billón de pesos. Para que la gente olvidara la crisis, Zedillo decidió darle circo. Metió a la cárcel a Raúl Salinas. Carlos Salinas se exilió en Dublín, Suiza, y desde allá movió los hilos para derrocar a Zedillo, pero Porfirio Muñoz Ledo se dio cuenta y arropó a Zedillo. A Zedillo le daban asco los partidos políticos como el PRI y el PRD, los llamaba populistas. Y cuando el peligro pasó, se apartó inmediatamente del PRD.
ocurrió la matanza de Acteal, Chiapas, la matanza de Aguas Blancas, el fraude de Roberto Madrazo en Tabasco contra AMLO. Zedillo quiso poner orden y pidió la renuncia de Madrazo para que se repitiera la elección, y Madrazo dijo no. Intentó aclarar la matanza de Acteal y el PRI dijo no. El único que le hizo caso fue el gobernador de Guerrero, renunció y se fue sin castigo. Zedillo entregó más de 8,000 kilómetros de vías férreas a dos compañías, una canadiense y otra gringa y una mexicana, y al terminar su sexenio se fue a trabajar a la compañía gringa como asesor estratégico, es decir, que a cambio de un sueldo les entregaba secretos de Estado. En México se trató de enjuiciar a Zedillo por todo el daño que hizo al país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación toda la nombró él. Al principio de su gobierno él quitó a todos los ministros y puso nuevos ministros, así que las demandas en su contra ninguna fue aceptada. Por ello, un grupo de insistentes mexicanos se fueron a Estados Unidos a meter denuncias contra Zedillo por el asunto de la matanza de Acteal y lo acusaban de crímenes de lesa humanidad. En Estados Unidos la demanda sí prosperó, y cuando estaba por iniciar el juicio contra Zedillo, este escribió una carta al presidente de los Estados Unidos y entre lo mucho que le dijo, incluyó una frase, pregunta, que debería llenarlo de vergüenza. Entre lo mucho que le escribió, dijo: después de todos los servicios que hice a Estados Unidos, ¿es así como me paga la Unión Americana? Ante esta carta, Obama, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, ordenó que el juicio contra Zedillo no se realizara y Zedillo quedó impune. Ernesto Zedillo fue un funcionario muy gris, apartado de la política, y después del asesinato de Colosio mostró un acendrado pánico hacia Salinas. Se cuenta que la esposa de Zedillo compartía ese miedo hacia Salinas y que se volvió alcohólica por el terror que vivía por la constante amenaza de que Salinas repitiera con ella y su esposo lo que hizo con Colosio y su mujer. Le tenía tanto miedo que el día que Salinas le colocó la banda presidencial, Zedillo dijo con voz temblorosa: gracias, señor presidente. El poder transformó a Zedillo. De gris se tornó en negro y el miedo hacia Salinas lo convirtió en odio. En las imágenes se ve a Colosio, a Zedillo, a Salinas y a Manuel Camacho Solís cuando Colosio no imaginaba lo que le harían. Se miran también al retorcido asesor de Salinas, José Córdoba Montoya, a Salinas otra vez y a los que velaron a Colosio, entre ellos Salinas y Camacho Solís. Y fue en el momento en que una mujer en la calle llegó una mujer liderando a un grupo de sedientos de refresco y torta, y fueron a gritarle a Camacho Solís asesino para quitarlo del camino de Zedillo. Como todos los sirvientes de la oligarquía, Zedillo cree que es decente y camina por el mundo sintiendo que merece un aplauso por el bien que le hace a la humanidad. De hecho, es uno de los títeres favoritos de la oligarquía mexicana. Por eso lo invitaron para que viniera a darle una lección del buen manejo que debe hacerse de un país, así tal como él lo hizo, y para que Andrés Manuel López Obrador no siga cometiendo los errores y horrores que hasta el día de hoy comete al dejar fuera a los oligarcas. Muy bien, esto es todo por este momento. Yo les agradezco que me hayan acompañado y los invito a una siguiente video columna. Por el momento es todo. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.